Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Hoy os contaremos cómo investigamos los siniestros de incendios en general, pero sobre todo de los coches, que es a los que nos dedicamos. Es un conocimiento importante para la compañía de seguros porque permite delimitar exactamente cuál es el alcance de la responsabilidad en estos siniestros que son complejos, y ahora lo explicaremos. Desde la óptica técnica, estudiar incendios es difícil porque hay que tener en cuenta diferentes condicionantes. Por ejemplo, conocer de forma muy profunda los componentes y los sistemas que incorporan todo tipo de vehículos, térmicos y eléctricos, las propiedades de los materiales, las características físicas y químicas y puramente la dinámica del fuego. Pues hoy hablamos con Jorge Garrandés. Bienvenido, Jorge. Hola. Y bueno, pues nos contarás tu experiencia de más de 20 años, creo, ¿verdad? Más de 20 años, investigando incendios y formando a especialistas en investigación de incendios. Y también todos los aspectos que rodean al mundo de la investigación de estos hechos. Jorge, si te parece, vamos con la primera pregunta. ¿Nos puedes contar por qué investiga CESBIMAP en incendios? Ya lo habéis dicho en la presentación. Nosotros siempre lo que hacemos es fundamentalmente es una labor de apoyo y asesoramiento a Mapfre en el tema de los incendios, siempre intentando encontrar el origen, las causas de los incendios. Da igual que el incendio sea por problemas de producto, un incendio provocado, una negligencia o un fraude. ¿Y solo hablamos de incendios en vehículos o también investigamos en naves, edificios, garajes, el campo? El incendio, sea en un campo, en una casa, en un garaje, hay que tratarlo como una unidad, como un conjunto. Entonces, si el vehículo o los vehículos se han incendiado en un parking, nuestra obligación o es necesario hacer la investigación de todo lo que es la edificación del parking, o si se ha incendiado en una casa o en una nave. Entonces, hay que tratarlo todo como un conjunto. No puedes delimitarlo y no puedes partirlo. ¿También investigamos en vehículo eléctrico? Sí. Además, desde la irrupción de los vehículos eléctricos de unos años para acá, CESBIMAP está muy metido en la investigación de los vehículos eléctricos, en cualquier tipo de vehículo eléctrico, sea un patinete, un turismo o incluso los autobuses urbanos, que hay muchos eléctricos que también arden en ciudad. Bueno, ¿y la maquinaria agrícola? O sea, los tractores, los aperos, las cosechadoras. Son muy importantes. La investigación maquinaria agrícola es muy importante porque no solo por la propia máquina agrícola, sino por las consecuencias de quemar un montón de hectáreas o campos, montes, que se queman como consecuencia del incendio en una máquina agrícola. También investigamos bastantes incendios en máquinas agrícolas. Jorge, una curiosidad. En las películas vemos que los coches explotan. ¿Eso es real? ¿Eso sucede así? ¿Explotan los depósitos de combustible? No, que va. Nosotros además lo contamos siempre en todos los cursos, que los únicos que explotan son los del equipo A, los que van volando por el aire, eso explotan de maravilla. No. Todos los depósitos de los vehículos, los depósitos de recipientes a presión y sobre todo los depósitos de combustible de los vehículos están diseñados para que la relación aire-combustible sea determinada y no exploten. Otra cosa, no exploten por calor. Otra cosa es el aumento de presión. Cuando se produce un aumento de presión, el recipiente que contiene el combustible puede explotar. Pero eso ya es otra cosa. Eso no es debido a la llama y al calor. Y ahora que hablas de combustible, ¿cuáles son los combustibles de los coches que arden? O sea, quiero decir, no hablamos solo de gasolina, hablamos de otro tipo de combustible. Claro, es que cuando hablamos siempre de un coche o de un camión, siempre estamos pensando en gasolina, en gasoil, y hay que tener en cuenta que los combustibles de los más importantes que tenemos que analizar en los incendios de los vehículos son los combustibles sólidos. Y fundamentalmente los plásticos, porque los plásticos tienen unas temperaturas de combustión y de fusión relativamente bajas, y entonces lo que es arden con relativa facilidad una vez que ha comenzado el incendio. Hablas de plásticos, pero también existen cauchos, tapicerías, cableado. Sí, hay muchos tipos de combustibles sólidos, desde los combustibles textiles, combustibles plásticos, tapas,
para golpes. Entonces, para nosotros a la hora de investigar un incendio es muy importante analizar la forma en la que se ha quemado cada tipo de material y cada tipo de combustible, porque eso es muy importante, te da muchos datos a la hora de establecer la hipótesis de trabajo de cómo se ha producido el incendio. Exacto. Y las marcas, tanto cómo arden, el tipo de combustión, como las marcas, que es lo que los investigadores analizamos después, son distintas, que han quedado en un plástico, incluso en una chapa de acero, en una de aluminio, etcétera, ¿no? Pues vamos a acercarnos a un incendio. O sea, CESBIMAP investiga un incendio, ve que ha ardido un coche, que quizá el fuego ha destrozado y ha eliminado muchos materiales, o en el edificio incluso, por ejemplo, en un garaje que estaba todo lleno de escombros, de garaje, de trozos de materiales. ¿Cómo investigamos un incendio? Sobre todo lo que hablo, si en el escenario está todo destrozado. Claro, a veces tienes que investigar un incendio de un edificio de 3 plantas y está todos los escombros encima de los coches. Entonces, lo que es muy importante siempre que se investigue cualquier tipo de incendio es primero localizar el origen, la zona origen, sea una zona origen de 1 metro cuadrado o en un campo 1 hectárea, da igual, la zona origen. Da igual el tamaño. Exacto. Y una vez que tienes delimitado el origen, lo habéis visto en la televisión cuando la Guardia Civil lo delimita con unas banditas y unas flechitas. Bueno, pues nosotros hacemos algo parecido y una vez que tienes delimitado el origen, que en un coche puede ser en una parte del motor o dentro o en el maletero, a partir de ahí investigas o intentas localizar las causas. ¿Y cómo sabes cuál es el origen? El origen, lo que tienes que establecer es un mapa de calor en la zona o en el vehículo que se ha quemado. Hay unas zonas que han alcanzado una temperatura, otras zonas otra temperatura, unas zonas han tenido unos materiales unas fusiones, otros materiales no se han fundido y unos se han quemado y otros no se han quemado. Todo es un compendio de temperaturas, materiales que tienes que encajar para delimitar la zona. Jorge, ¿y las operaciones en el taller? Porque es un lugar de trabajo en el que juntamos combustible con fuego, con soldadura, ¿verdad? Claro, en el taller, pero en el taller igual que en tu casa. A ver, un poco exagerado, pero en un taller con las operaciones que se producen, siempre que haya una fuente de calor, siempre que haya un combustible y sobre todo siempre que haya lo que le llamamos comburente aire, entonces se puede producir un incendio. En un taller con un lijado, con una soldadura, puede generar un calor necesario para, en combinación con una gasolina o con un plástico, producirse un incendio. Y los vehículos eléctricos, volvemos a esta pregunta porque ahora es una de las preocupaciones que yo creo que tenemos todos en la cabeza respecto a este tipo de propulsión. ¿Tienen los vehículos eléctricos más riesgos de incendiarse? No. Los vehículos eléctricos lo que tienen son otros condicionantes o tienen otras características desde el punto de vista del incendio, pero no son ni más ni menos peligrosos. ¿Qué pasa ahora? En Internet todos vemos muchos vídeos de vehículos eléctricos incendiando, porque es mucho más llamativo que cuando se incendia un vehículo térmico, por eso la gente lo graba y lo pone en Internet. Pero no es eso, realmente los vehículos eléctricos tienen unas particularidades, igual que los de gas tienen las suyas, pero lo que sí es completamente diferente o distinto es el apagado de un vehículo eléctrico. Porque un vehículo eléctrico se apaga, se tarda más en apagar, es más difícil apagar y eso puede llevar unas consecuencias que desde el punto de vista de la investigación final, pues sea más complejo. ¿Y cómo se apaga un vehículo eléctrico? Bueno, el apagado de los vehículos eléctricos, el apagado ideal, ¿cuál es? Pues cuando un vehículo eléctrico, un coche eléctrico está ardiendo, meterlo en un contenedor de agua y dejarlo tiempo. ¿Por qué? Porque las celdas que componen los módulos de las baterías eléctricas, al arder y al calentarse, es muy difícil que con el agua seas capaz de apagarlo. Los bomberos invierten mucho volumen de agua para apagar un vehículo eléctrico pequeño. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? Hacerlo en contenedor. Como eso no se puede hacer, se emplea mucho
mucho agua, mucho volumen de agua, o incluso otros procedimientos, pues como puede ser una manta especial que de alguna manera sofoque el incendio, o incluso las lanzas que se clavan insuflando agua a lo que es el incendio del vehículo. Oye, ¿y cuáles son las causas más comunes en los incendios de vehículos? Si es que podemos definir algunas en concreto. Claro, es que no hay una causa que sea, pues mira, siempre arden por esta causa del motor o por esta causa de rozamiento. No, hay muchas causas diferentes. Lo que sí hay una causa, mejor una consecuencia que es común en los vehículos, que es, y que muchas veces se le echa la culpa como la causa, que es un cortocircuito. El famoso cortocircuito, El famoso cortocircuito, el famoso chispazo, las famosas bolitas, ¿no? Claro, todos sabemos que una instalación eléctrica de un coche, de cualquier coche, es una batería con un polo positivo que está dando intensidad de corriente y el negativo, ¿cuál es? Toda la carrocería del coche. Entonces, si se produce un incendio y esas propias llamas del incendio van quemando los cables, el cable toca la carrocería y se produce un chispazo y se produce un cortocircuito. Por eso, si veis los incendios, nosotros lo decimos en los cursos también, que parece que está lleno de gremlins el coche, porque se ponen los faros, intentan... se activan. Se activan los faros, los limpiaparabrisas empiezan a funcionar, incluso cuando la llama llega al cable de carga que va al motor de arranque, el coche se produce un cortocircuito y el coche intenta arrancar, y si tiene una marcha puesta, anda, exacto, cambia la posición inicial con la posición final del incendio. Eso es complejo de analizar. Vale, y en este caso hablamos de los propios componentes del coche, pero claro, la carga también podrá afectar, sea un camión, o sea, un uso profesional o un uso particular del coche. Por supuesto, imagínate cualquier vehículo, no tiene que ser un camión, un furgón que lleve, por ejemplo, pintura, que lleve disolvente, que lleve cualquier material que tenga una capacidad de arder, una capacidad de explosión. Claro, eso es muy delicado. ¿Por qué? Lo primero, porque se puede producir un incendio con una fuente de calor que se desprenda en cualquier parte del vehículo. Y lo segundo, porque desde el punto de vista de la investigación es complejo, es más complejo. Pero también pueden ser cosas que llevemos cualquiera en el coche, como unas gafas de ver. Hombre, mira, en un vehículo en España, en el verano, al sol, en Ciudad Real o en Sevilla, puedes alcanzar dentro del coche 60, 65 grados. Si tú tienes unas gafas, tienes una botella, tienes combustibles dentro del coche, muchos sólidos, muchos plásticos, puede hacer un efecto lupa que pasa también en las montañas. Cuando tira una botella, por ejemplo, hace un efecto lupa, quema, calienta el material y se produce una ignición, un incendio. Jorge, y a la hora de peritar un vehículo incendiado nos encontraremos con muchas dificultades, ¿verdad? Sí, la peritación de vehículos incendiados es compleja porque tienes que manejar es multidisciplinar. Entonces, lo primero que tienes que saber exactamente son los elementos que lleva el coche, los materiales que lleva el coche, las características físico-químicas del coche, y luego tener un entrenamiento que no es el entrenamiento habitual. Tienes que tener una formación específica en la investigación de incendios para conocer dónde te estás moviendo. Eso quería yo saber. Hablamos de formación. En CESIMAP impartimos formación al respecto, sí, ¿verdad? Nosotros llevamos impartiendo formación fundamentalmente a MAFRE, pero también impartimos formación a los colectivos, a marcas, a fabricantes de vehículos, de coches, de camiones, específica en la investigación del incendio, para saber exactamente qué es lo que ha pasado y, sobre todo, a nosotros nos interesa establecer responsabilidades o ver las causas, pero a un fabricante de vehículos le interesa mucho saber si es un problema de su producto o no es un problema de su producto. Vayamos a un caso concreto. Cuéntanos algún caso que te haya resultado interesante o haya sido espectacular. Casos curiosos, bueno, espectacular. Recuerdo un barco que salió ardiendo, un ferry. Un ferry es como un edificio de 5 plantas y en la parte de abajo lleva muchos coches y muchos camiones. Un vehículo salió ardiendo,
y a partir de ahí ardieron las 5 plantas y además el barco, que es de acero, al calentarse las estructuras, colapsó. Colapsar es que las estructuras se derrumban y el barco no se hundió. Bueno, pues el vehículo que produjo el incendio estaba en la parte inferior. Entonces fue complejo y fue muy llamativo. Pero ese es el más extenso, pero tenemos uno muy, muy curiosito que fue un ratoncito. Salió ardiendo un tráiler, una cabeza tractora con un remolque entero. No había ningún problema en la instalación, no había ningún problema eléctrico de producto, no había ningún problema de combustible. Y sin embargo, había un ratoncito que estaba en la parte interna de la cabina, que había hecho allí su guarida, su casita, y lo que había hecho, se fue comiendo un cable hasta que hizo lo que os comentaba antes. El cable cortocircuitó con la carrocería y a partir de ahí el ratoncito se quemó y se quemó todo lo demás, ¿no? A mí me resulta increíble. ¿Y cómo podéis llegar a averiguar todo eso? Porque el vehículo está destrozado, está quemado. El vehículo está totalmente quemado. Por lo que te decía antes, hay que ver de qué forma nos da información todos los materiales, todos los que, por supuesto, no se han quemado y qué restos nos dejan los quemados, y a partir de ahí establecer un mapa. Nos hacemos muchas hipótesis de trabajo, un mapa de zonas más calientes, menos calientes, temperaturas, y a partir lo que vemos, lo que os decía antes, vemos si somos capaces de localizar el origen y a partir de ahí ya nos metemos a ver si hay alguna causa. A veces das con la causa y otras veces la propia causa ha desaparecido por efecto del incendio. Como el ratón. Pero cuando hablamos de lo del ratón es una cosa aislada, por así decirlo, pero que se queme el coche que está transportado en un barco puede ser plausible. Entonces, volviendo con los barcos, ¿qué pasó con ese barco que se quemó este año en mitad del Atlántico, que iba cargado de coches de alta gama como Bentley, Lamborghinis, Audi? ¿Qué pasó? Aquello fue tremendo. El Felicity, se llamaba Felicity el barco, llevaba más de 4.000 coches premium y, bueno, Lamborghinis, de todo. El problema al que se achacó, porque en ese incendio no participamos nosotros, pero sí, cualquier incendio lo sigues muy de cerca porque te da mucha información y mucha formación. En ese vehículo ardieron muchísimos vehículos eléctricos. Entonces, ya os he dicho la complejidad que tiene el apagado de un vehículo eléctrico. Si además necesitas muchísimo volumen, aunque estés en medio del mar, necesitas muchísimo volumen de agua. Es muy complejo apagar un volumen de tantísimos vehículos en medio del mar en el barco. El barco ardió, el barco se quemó y el barco se hundió. Y en ese caso se hundió al lado de las Azores con todos los Bentleys, los Lamborghinis y los Audis. Continuando con lo que hablas de vehículos eléctricos, hemos visto todos en los medios de comunicación, que seguro que tú tienes una explicación muy sencilla para eso, que tras el paso, no sé si era tormenta tropical o huracán en la zona de Florida, huracán Ian, de repente vehículos eléctricos que habían estado sumergidos en el agua empezaban a arder espontáneamente y los bomberos no veían manera de apagarlo. Claro, porque exteriormente el efecto del agua, a no ser que sea agua que tenga mucho residuo sólido, exteriormente te puede parecer que no ha tenido ningún efecto en el vehículo. Pero ¿qué le pasa a los módulos de las baterías y a las celdas? Los módulos y las celdas reciben humedad. Y esa humedad lo que hace es que va produciendo una corrosión en las celdas, y al producirse esa corrosión en las celdas se puede producir un cortocircuito en la propia celda. Las celdas de los vehículos eléctricos se calientan, se van calentando, van comenzando a arder y te puede arder un vehículo que ha estado sumergido en agua y tiene humedad, a lo mejor un mes antes, 2 meses antes, arde 2 meses después. Y esto es algo parecido a lo que pasó en ese caso, que los vehículos ardían semanas o meses después porque las baterías y las celdas se había producido una corrosión por la inundación que habían tenido anteriormente.
Pues te tendremos que llamar más veces para hablar de casos curiosos, porque la verdad es que está súper interesante, ¿verdad? Hay muchos muy curiosos. A título particular, ¿nos puedes dar recomendaciones para que no se incendie nuestro vehículo? Como, por ejemplo, no dejar las gafas efecto lupa dentro del interior. Por ejemplo, no dejar las gafas interior, no dejar mecheros, tampoco que pueda producirse un efecto lupa. Siempre dejar el vehículo con todos los sistemas tal y como viene del fabricante, apagado con la llave en off, no dejar una marcha puesta, para eso está el freno de estacionamiento, y sobre todo nunca intervenir de forma artesanal en ninguna de las instalaciones del vehículo, porque todas las instalaciones, todos los cables, las secciones tienen unos elementos de seguridad, los fusibles, para que no salga ardiendo el vehículo, y si se interviene sin ningún conocimiento exteriormente, podemos eliminar esos sistemas de seguridad y que con una sobrecarga salga el vehículo. Y si te parece, yo añado uno de mi experiencia particular, porque cuando lo leí en el manual de instrucciones del vehículo que tenía antes, uno más viejito y tal, lo ponía y me llamó mucho la atención. Cuando vayas al campo, no estaciones el vehículo sobre hierba seca, porque la zona de escape alcanza temperaturas muy altas y puede arder. Efectivamente, además esa es una prueba que hemos hecho experimentalmente en CESBIMAP, porque al producirse siniestros de ese tipo en Mafre, hicimos aquí y estacionamos un vehículo caliente sobre un montón de paja. ¿Qué pasa? Que la parte inferior del vehículo, donde está el catalizador, alcanza cerca de 300 grados. Se va quemando la paja, que es un sólido, sale ardiendo la paja y al final, como dice Ángel, arde todo el coche. Esa práctica experimental la hemos hecho aquí con ayuda de los bomberos, porque aquí hacemos bastantes prácticas experimentales con la ayuda de los bomberos. Y ya os iremos contando nuevas prácticas que se le ocurran a Jorge Garrandés. Bueno, y sobre todo no manipular, como ha dicho, los vehículos, entre los cuales se encuentran obviamente los patinetes. No manipularles las baterías porque pueden salir ardiendo en casa. Cada patinete con su cargador, con el cargador original. Procurar cargar el patinete siempre que esté a la vista, no dejarlo cargando ni en el garaje, ni en el trastero, ni por la noche cuando me voy al cine, siempre viéndolo, y no intervenir en ninguna parte del patinete, de la instalación del patinete. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto los consejos. Sí, la verdad es que nos ha encantado, y es que particularmente todo esto luego lo podemos aplicar nosotros, ¿verdad? O sea que es genial. Jorge, muchísimas gracias. A vosotros, encantado. Seguro que volvemos a contar contigo, seguro. O sea que... Cuando os haga falta. Pues ya sabéis, si os ha gustado este episodio, darle un like a nuestro canal de podcast y sugerirnos nuevos temas en el siguiente email, cesbimap@cesbimap.com. Pasad un buen día.